Bueno, pues buenas noches a todos en nuestro cuarto evento de la Semana Cultural de Economía Política y Ambiente dentro del programa de maestría y doctorado en urbanismo de la UNAM. Pues tenemos hoy el gusto de presentar a una mujer que que da muestra que no la detiene nadie y que además tiene una versatilidad para dar soluciones extraordinaria. Y ella es, me voy a permitir decir su nombre al último porque quiero antes compartir con ustedes su semblanza. Es ingeniera civil de profesión con una maestría en ingeniería civil por la UNAM y ha realizado el doctorado en tecnología, humanismo y sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su trabajo se concentra en la modelación dinámica de fenómenos tecnosociales, en especial enfocado en la evaluación de tecnologías, lo que involucra el cálculo de emisiones y residuos, además de posibles repercusiones no previstas de la introducción de tecnologías. Ha colaborado en otros trabajos de modelación y prospectiva que involucran tanto la dinámica de sistemas y autómatas celulares entre los programas de ordenamiento ecológico marino y regional de Pacífico del Norte. En la etapa del pronóstico y programa de planeación de la ciudad de Terrazas también ha colaborado y ha realizado trabajos técnicos relacionados con el servicio de transporte, ni más ni menos que del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sabemos que es un gran reto. Ha participado también en el programa de sistema de alumbrado técnico en la ciudad de Juchitán de Zaragoza y en el abastecimiento de agua potable de la colonia Álamos y el manejo de la presa Calles en el estado de Aguascalientes. Y creo que esta semblanza nos permite sentirnos lo afortunadas que somos en economía política y ambiente de contar con una profesora como es la doctora Michiko Amemilla Ramírez, que además, pues no, pues hoy quiere hablarnos de las redes que sirven para algo más que para eventos sociales. Michiko, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Pues sí, decidí titular mi participación en la Semana Cultural como redes más allá de Facebook e Instagram, porque creo que cuando todos pensamos en redes, ¿no? Pensamos en cosas diferentes y todos tenemos razón, pero todos nos equivocamos al mismo tiempo. Entonces, una red, pues creo que hemos oído, es parte de nuestras palabras cotidianas, ¿no? Y puede ser, pues, tanto las redes de pesca como las que vemos aquí, las redes de mercadeo, creo que ahora sí le llaman algo. A lo que antes se llamaba mercadeo multinivel, ahora se le llama redes de mercadeo. Entonces, una persona trae a otra y trae a otra y así se construye. Pero también creo que la mayoría, cuando les dicen redes, pensamos en esto, ¿no? En Instagram, en LinkedIn, en el YouTube, en Twitter, etcétera. Aquí tal vez hay una que ya desapareció, que era la G+, que era la de Google, creo que ya no existe. Pero existen muchísimas, ¿no? Aunque no solo son eso, pero es interesante cómo esto nos pone en contacto con una estructura más allá de lo que podemos ver, que es interesante. Eso es lo que me gustaría hablarles el día de hoy. Y la otra es, ¿para qué usamos generalmente el Facebook o el Insta? A mí creo que básicamente la usamos para satisfacer nuestra curiosidad, ¿no? ¿Curiosidad en qué? Pues en lo que se transmite más fácil, el chisme. Creo. Entonces, buscando un poco sobre los algoritmos, me encontré este artículo que dice, ¿por qué no tienes que buscar a tu ex en Facebook? ¿No? Pues, ¿por qué no? Y básicamente, aquí les dejo abajo el link. Es de una página que se llama La Verdad y básicamente es, pues, que nos da cierta sensación de, es como recurrir nada más a la nostalgia y un poco nos hace distorsionar la realidad, ¿no? Porque todos en estas redes lo que mostramos es pues lo que más nos gusta de nosotros, ¿no? Entonces creo que no hay nadie, bueno, sí, sí hay gente, perdón, me contradigo. La mayoría tratamos de decir, sí, mira qué feliz soy, mira qué feliz estoy, qué bien me va, y pocos de nosotros ponemos de no, pues es que el día de hoy amanecí con dolor de cabeza, o es que tengo dificultades con A o con B, con C, y entonces evidentemente no nos muestran
pues lo que somos, ¿no? La realidad. Es como una visión parcial de la realidad. Sin embargo, ¿por qué cuando nosotros buscamos, bueno, nos metemos a la sugerencia de amistad, empezamos a ver que nos sugieren personas que conocíamos o empezamos a darnos cuenta que personas que conocemos a su vez conocen a otras personas? Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un vecino por aquí, cerca de casa, que estaba interesado en los temas de la política local. Yo vivo en un pueblo originario en la Ciudad de México y en algún momento empezamos a tratar de organizarnos pues para defendernos de la falta de planeación, hablando de todas estas cosas que ustedes tienen que ver, que tienen que hacerse, tienen que considerar a la hora de hacer sus proyectos y ejercer. Y resulta que ese vecino, que lo había conocido yo tal cual, en intercambio con mis vecinos, resulta que era compañero de un amigo mío de la preparatoria y los había conocido en ambientes totalmente distintos. Ya investigando un poco más, pues me entero que pues iba en la misma escuela donde yo cursé la preparatoria y él cursó la primaria. Y entonces evidentemente conocí a mis compañeros de la preparatoria. Y de esta manera pues nos podemos ir dando cuenta que existe como una especie de tejido social que se puede reflejar parcialmente en las redes sociales, ¿no? De hecho, creo que alguna vez han escuchado esta expresión, que es los 6 grados de separación. De hecho, creo que es una película que tiene este título que habla un poco de eso y que básicamente tiene que ver con los experimentos de este señor, de Stanley Milgram. Este profesional, psicólogo, es decir, este señor, pero bueno. Stanley Milgram era un psicólogo que sus trabajos fueron sobre todo en la década de los 60s y los 70s. Le pasó algo muy interesante. Hizo varios experimentos psicológicos, psicosociales, vamos a llamarlo así, que en el día de hoy creo que serían considerados poco éticos y no se los permitirían hacer. Entre ellos, uno que estaba viendo lo que le pasó a Milgram. En 1963 aproximadamente, es una cosa interesante de cómo surgen los trabajos de investigación, se juzgó a un criminal de guerra nazi que se llamaba Adolf Eichmann. Hay una película que habla sobre eso en Netflix que se llama Operación Final. Si tienen, ¿alguno de ustedes la ha visto? Es una película interesante, me gustó bastante de hecho. Y básicamente es que como varios nazis, Adolf Eichmann había decidido huir de Alemania al fin de la guerra y refugiarse en Argentina. Y vivió pues tranquilamente más o menos 15 años. Y el Mossad, la inteligencia israelí, decidió ir tras él. Y la película cuenta básicamente cómo es que este equipo del Mossad, evidentemente tiene una cierta parte de ficción, es una película de Hollywood. Sale Oscar Isaac, por cierto, el que también salió en Star Wars y que también acaba de salir como un héroe de Marvel. Y básicamente este equipo del Mossad logran identificar primero a Eichmann, después lo capturan y es como lo sacan de Argentina para que sea sometido a juicio por crímenes de guerra, genocidio, etcétera. En Israel, Eichmann había sido uno de los ideólogos de la solución final nazi, que básicamente era terminemos con los judíos, llevémoslos a campos de concentraciones y matémoslos. Entonces, el juicio fue alrededor de 1963. Y a partir de eso, Milgram, que se enteró de todo, creo que mucha gente se enteró, estaba hablando esto con mi madre y me estaba comentando que para ella también había sido un gran impacto ver que habían capturado y enjuiciado a un criminal de guerra. Pues básicamente, escuchando todos los argumentos, muchos de los argumentos de los oficiales nazis eran, estábamos siguiendo órdenes, lo cual es interesante, ¿no? Entonces Milgram dijo, ok, ¿será que eso es verdad? Y se puso a hacer un experimento al respecto. Y básicamente puso a prueba qué tan capaces eran los humanos de ejercer la crueldad.
a una persona se le hacía creer que le daba, si otra cometió un error, tenía derecho a castigarla dándole toques. Y básicamente todos estos descubrimientos de los límites del sadismo de los humanos lo concentro en un libro que se llama Obedience to Authority. Pero bueno, esa es una de las experiencias de Milgram, pero la que a nosotros nos interesa es básicamente un experimento que también hizo Milgram, aunque es muy diferente. El primero era un poco con respecto a cuáles eran los límites de la crueldad humana, y el segundo es, bueno, tiene que ver un poco con lo que experimentamos cuando nos encontramos que dos amigos nuestros de lugares distintos a veces son conocidos, o de que los amigos de mis amigos son mis amigos, o lo que se conoce como los 6 grados de separación. Básicamente lo que hizo Milgram es que pedía que se enviaran un mensajes por correo de una ciudad a otra, conociendo solamente el nombre de la persona, creo que era la ocupación y en qué ciudad vivía. Y más se puso a medir cuántos intermediarios existían entre una persona y otra, y básicamente concluye que entre cualquier par de individuos en el mundo hay 5 conexiones, o sea que hay 6 pasos entre uno y otro en promedio. Entonces, básicamente dice, bueno, esto significa que la sociedad tiene cierto grado de cohesión entre unos y otros, y básicamente implica que entre cualquiera de ustedes y cualquier persona en el mundo podría haber máximo 5 conexiones. Entonces, la pregunta es, si eso es cierto, ¿cuántas conexiones hay entre yo y Robert Downey Jr.? Y ahora sí, ese sí es difícil, porque eso sí no tengo la más mínima idea. Había encontrado otras con otros actores, ¿no? Ya tengo como tres. Sí, tengo 3 pasos hacia Brad Pitt, pero no sé cuál sería el camino hacia Robert Downey Jr. Sí, porque básicamente yo conozco a alguien que trabaja con Diego Luna y Diego Luna ha trabajado con Brad Pitt, entonces ahí está. Si yo quisiera, podría hacerle llegar un mensaje. Entonces, pero básicamente esto fue lo que concluyó Milgram, y lo que es curioso es que otras personas se han puesto a estudiar este tipo de fenómenos de la cohesión que existe entre los integrantes de una sociedad. Y básicamente antes de eso, quisiera hacer una brevísima introducción de qué es una red, porque creo que estamos hablando de redes, de personas, de cuestiones, y nos falta lo más básico, que es, ¿qué es esto? Entonces, básicamente una red es un conjunto de nodos, que serían, pues, tal cual, y aristas. Aquí solo tengo dibujado 2 nodos, ¿no? Y una arista que los une. Si hay una arista que los une, pues tenemos una red. Y aunque esto parezca digamos, la cosa más básica, solo tenemos 2 nodos y una arista, pues es una red. Estas aristas, que también se les puede llamar vértices, pueden ser dirigidas o no dirigidas. Entonces, ¿cuál que sería una arista dirigida? Sería una que tuviera, en lugar de ser, que tuviera una dirección, ¿no? Estas aristas pueden representar, por ejemplo, si los nodos son personas, pueden representar la relación que hay entre personas. Entonces, si son amigos, pues tenemos una arista, ¿no? Que sería la amistad. O si son familia, también tendríamos una arista, que sería el tipo de parentesco que se tiene. Entonces, estas aristas, como les decía, pueden ser dirigidas, quiere decir que existe como una dirección. Por ejemplo, un padre es el padre de un hijo. Sería la paternidad, podríamos decir, que es una arista dirigida. O podrían ser no dirigidas, como la amistad, que básicamente serían una relación de amistad, es una relación más o menos como equilibrada digamos, no es jerárquica, por tanto tendríamos una arista no dirigida. Si a esto lo podemos extrapolar a los nodos que sean, de hecho, si estamos hablando de sistemas de transporte, los nodos serían las estaciones, ¿no? Las paradas, y las aristas serían la ruta o el camino que hay entre ellas dos. Y a partir de esto, pues existen diferentísimas maneras de encontrar características de redes, ¿no? Porque no solamente existen las redes sociales son un tipo muy específico de red, también existen las redes de transporte, las redes tróficas, existen un montón de redes y con sus distintas formas, me refiero a conceptualmente, no nada más concretamente. Bien,
Entonces, hablando de este tipo de cohesión en la sociedad, existe, hay gente que tiene tiempo para invertir y se pusieron a ver cómo estaba, si existían más o menos 6 pasos en, digamos, entre dos individuos de cualquier lugar del mundo. Dijeron, ¿pasará lo mismo con el mundo del cine? Y la respuesta es sí. Y existe esta página que se llama el Oráculo de Bacon, que nos da el número de Bacon. ¿Qué es esto? ¿Estábamos hablando de Bacon, el filósofo? No, estamos hablando de Kevin Bacon, que es este actor que sale por acá. ¿Y por qué el Kevin Bacon es importante dentro del mundo del cine? Básicamente es porque Kevin Bacon es uno de los actores más prolíficos de la historia. Ha salido en muchísimas películas, más que mucha gente. Entonces, y sobre todo películas de Hollywood y relativamente recientes, tiene también muchos años de trabajo y por tanto se considera que él podría ser el centro del mundo de Hollywood. Y si uno sale en una película con Kevin Bacon, podríamos decir que pues está relativamente cerca del centro. Entonces me puse a pensar, ¿cuál será el número de Bacon? Que básicamente es qué tan cerca están del centro del mundo del cine. Tendrá Taylor Swift. ¿Por qué puse Taylor Swift? Porque es cantante. Y pensé, bueno, tal vez no, tal vez tiene un número de Bacon grande, y la respuesta es no, tiene un número de Bacon de 2, porque salió una película de Hannah Montana con Martindale, que a su vez salió en una película con Kevin Bacon. Entonces aquí, en esta película, podemos ver todas las relaciones que existen entre muchos actores, muchos, porque he probado algunos que no aparecen. Busqué, por ejemplo, los actores turcos no aparecen en esta red todavía. Curiosamente, los actores de telenovelas, muchos sí aparecen, no todos. Y así tienen digamos, a través de las bases de datos de información del cine, cómo está constituida esta red social del cine. También existe otra página que hace lo mismo, pero con el mundo de la música, que también es interesante. Solo que en vez de películas, lo que tienen es colaboraciones dentro de discos o canciones. Y también existe como digamos, un tejido que Milgram ya, ya empezó a poder identificar, ¿no? Con su experimento de las cartas. Bien, y me voy a dar un salto hacia atrás en el tiempo, unos 200 años. ¿Y dónde salió toda esta hipótesis de las redes y de su base matemática? Y lo que es interesante también y curioso es que todo empezó con un problema de una ciudad. ¿Qué ciudad? Königsberg, que ahora que antes era parte de Prusia y ahora es parte de Rusia, creo. Ahora se llama Kaliningrado. Y era una pregunta que planteó Euler. Euler, el matemático que, de hecho, hay muchísimo, fue muy, muy prolífico en su trabajo y hasta tiene su propia variable. Alguna tal vez lo vieron en la preparatoria, como la E. Y básicamente Euler planteaba que, bueno, la ciudad de Königsberg tiene una pequeña isla en el centro, rodeada por ríos, como pueden ver en la imagen, y existen 1, 2, 3, 4, 5, 7 puentes. Y la pregunta que se planteaba Euler era si, voy a pasar de diapositiva para que la veamos, ya que está Königsberg y el río Pregel, y ya que se conecta más o menos así, esta sería como una imagen sintetizada de la ciudad, será posible dar un paseo empezando en alguna de estas y pasando por todos los puentes, pero pasando solamente una vez por ellos. Y a partir de esto surge lo que se llama la teoría de grafos o gráficas, o la teoría de redes. O sea, toda la parte matemática que da apoyo a cómo se conectan los puntos de una red y sobre qué pasa con estas conexiones si los puntos están, digamos, cómo se conectan, qué redes matemáticas siguen, qué reglas probabilísticas siguen y las diferentes formas de las gráficas o redes que existen.
Entonces, por ciudades y redes. Y voy a darme otro salto un poco más adelante. Y existen diferentes tipos de modelos que representan diferentes tipos de redes. Si tenemos los nodos y los conectamos de manera aleatoria, así voy a tener, por ejemplo, como la figura que tenemos aquí, 100 nodos y conéctense de manera aleatoria, como que sería que la probabilidad de conectar un nodo con otro sigue pues, como si fuera un volado. Entonces tendríamos una red tipo R2-Renyi, que son redes aleatorias. Básicamente estas redes lo que tienen es cada nodo pues puede conectarse vamos a decirle, de manera desordenada con otras, ¿no? Y si podemos conectar todos. Y entonces, ¿qué pasa con estos caminos? Pues se crea cierta, ¿cómo le diríamos? Una estructura específica que hace que una cosa esté conectada con otra. La pregunta es, ¿cómo podríamos conectar? ¿Cuál sería el camino que seguiría un nodo con otro? ¿Sería un camino eficiente? ¿No sería un camino eficiente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Estarán conectados unos nodos con otros de manera eficiente? ¿Será fácil llegar de un lado a otro? ¿Les recuerda algo este tipo de redes conectadas al azar? Alguien que quiera emitir una opinión, porque digo, a mí ¿Bien sí, por acá? se me ocurren muchísimas, o sea, Ujú. muchísimas respuestas y nada Podría más ser urbano. la teoría del caos. De hecho, tiene que ver, sí, pero la pregunta más bien ¿sería fácil llegar de un nodo a otro? No. No, porque sí. ¿Por qué no y por qué no sería fácil? Pues quizá por la configuración que tienes que llegar a ciertos puntos antes de llegar a otro, ¿no? Exacto, pero básicamente como está el azar, puede ser, en realidad la respuesta es, puede ser fácil como no ser fácil. Porque al hacer al azar, pues a veces nos puede favorecer la suerte y tener una conexión fácil. Pero a veces podremos tener, tal vez está relativamente cerca geográficamente, pero tengo que atravesar por un camino muy largo, ¿no? Esto pasa muchas veces cuando yo veo una red y les planteo esto, lo que me acuerdo es de la planeación urbana de Cuernavaca. Okay. Que básicamente, aunque las cosas estén cerca, tiene la planeación tan extraña por su geografía que, aunque sea cerca, tengo que dar una vuelta para poder llegar al otro lado, ¿no? Pues, Algo así. más bien es para la movilidad urbana. Uh-huh. Así es. Pero básicamente son redes aleatorias, son unas redes más bien conceptuales, las redes aleatorias, ¿de acuerdo? Luego hay otro tipo de redes que se llaman redes libres de escala, en las que su característica principal es que hay muchos nodos con pocas conexiones y pocos nodos con muchas conexiones. ¿Sí? Y a estos nodos con muchas conexiones se les llaman hubs. ¿Ok? Y que básicamente son concentradores. Estos tienden a ser como la figura que les muestro, como algunos clústeres. ¿Sí? O sea, algunos como configuraciones que son como nodos que concentran muchas cosas y algunos nodos que están más bien pues como aislados. ¿Qué le pasa? Podemos decir que la Internet real tiene una forma parecida, donde los nodos que tienen muchas conexiones pues son los servidores grandes y los nodos que tienen pocas conexiones pues son básicamente los servidores locales o nuestra conexión casera. También hay muchas personas que dicen que algunas estructuras sociales tienen esta forma, ¿no? Personas que tienen muchos conocidos, ¿no?, de influencia y otros que tienen pocos. De hecho, hay algunos autores que expresan que esto también, que las redes de colaboración académica tienen esta forma, ¿no? O sea, hay unos autores académicos que tienen muchas publicaciones y mucha influencia y algunos académicos que tienen pocas publicaciones, ¿no? Y que tienen, digamos, pocas colaboraciones con otros, ¿no? Entonces aquí tendríamos en los
centros de los clústeres, pues tal vez a los SNI 3, a los premios Nobel, ese tipo de autores. ¿Ok? Entonces, son redes que tienen pocos nodos con muchas conexiones, que concentran conexiones, y tenemos pocos nodos, muchos nodos con pocas conexiones. Por eso se llaman libres de escala. ¿Ok? Porque siguen como una regla, digamos. Mi chico, creo que se apagó tu micrófono, ¿no te escuchamos? Ok, sí, perdón, se apagó el micrófono. Tenemos otro tipo de redes, que son las redes mundo pequeño, que es de las que hablaba, que empezó a detectar Milgram. Y básicamente estas redes son las que nos hacen ver, ay, ¿conoces a Sutano? Sí, y a fulano también. ¿Qué mundo tan pequeño? Son este tipo de redes. Y básicamente, ¿qué tipo de redes son? Son redes con un número de nodos, no importa su número, pero que las conexiones son muy eficientes. Quiere decir que para llegar de un nodo a otro, necesito un bajo número de pasos. Entonces, este tipo de redes, básicamente son las que conviene construir cuando queremos, ¿cómo se llama? Difundir información, por ejemplo. Entonces, aquí la figura es una red, una esquemática de mundo pequeño con diferentes, como se le llaman clusters, ¿cómo le podríamos decir? Cúmulos de nodos que están muy bien conectados entre sí. Entonces, por ejemplo, pueden simbolizar las conexiones entre distintas comunidades. Y una de las características que tienen es que al ser muy eficientes en la transmisión en las conexiones, pues es muy sencillo transmitir materia, energía o información a través de ellas. Ok, ahora más o menos, ¿cuál es la diferencia entre una y otras? Aquí podemos ver 3 diferentes tipos de redes. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de red será la C? De lo que yo les comenté. Estamos viendo que es una red que tiene algunos nodos muy conectados y otros pocos conectados. Entonces, la C sería una red libre de escala. La A, pues sería una red aleatoria. Y la B, que tiene como algunas conexiones, como que sería muy fácil llegar de un nodo a otro, es una red de mundo pequeño. Y bueno, una vez que hicimos toda esta introducción de las redes, los diferentes tipos de redes, la pregunta es, bueno, ¿y en todo esto, en qué me puede servir para hacer trabajo de investigación? Bueno, me falta un poco. ¿Qué les hace diferentes? Básicamente, si tenemos una retícula interconectada de todos los nodos conectados con ciertas reglas, digamos, de conectarse con su vecino y con los que están al lado y con una conexión adicional, esta sería como una red totalmente ordenada, ¿no? Y conexa. Una red del mundo pequeño, pues sustituiría tal vez estas para conectarse con otras y convertirse en una red muy ordenada. Pero si empezamos a quitar estas aristas y conectarlas a otras, va a llegar un momento en que las conexiones van a ser como totalmente aleatorias y se pueden convertir en una red tipo R2-Renji, que básicamente es una red aleatoria. ¿Sí? Y van a ir cambiando pues este tipo de propiedades dependiendo de la forma de estas conexiones. Entonces, ¿en qué tipo de ámbitos se puede implementar la teoría de redes para hacer estudios? Pues uno puede ser para estudiar redes de infraestructura, de hecho se llaman así, ¿no? Redes de abastecimiento de agua potable, redes de energía, redes de transporte, redes de comunicaciones. Y por ejemplo aquí tenemos una figura de la red, es una red eléctrica de los Estados Unidos y básicamente muestra cómo están conectados. ¿Qué podríamos estudiar con este tipo de cosas? Por ejemplo, la vulnerabilidad de eventos. O sea, ¿cuántas conexiones podemos perder antes de que se colapse la red?
¿no? Los puntos, la gama de colores creo que representaba el tipo de, el tipo de generación y el tamaño de los puntos, porque se fijan, tenemos como diferentes tamaños, representa en este caso el tamaño de la generación de esa planta. Entonces, se pueden estudiar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tanto puede aguantar? ¿Cuántos podemos nodos quitar antes de que se colapse esta red, ¿no? Antes de que empecemos a tener problemas de abastecimiento. ¿Qué otra? También existen las redes tróficas, estas se usan más bien en biología, donde se representa qué se come a qué. Y estas pueden ser muy útiles en evaluar la salud de ecosistemas, porque evidentemente hay cosas que, pues, digamos, por ejemplo, podemos ver que el plancton, ¿no? Que es la mayoría, que se lo comen otros bichos más grandes, que se comen otros bichos más grandes, y se puede ver que si empezamos a eliminar algunos organismos, empezamos a perder la fuente de comida de algunos de estos. Por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser? Tenemos un organismo que se llama las pseudocalanus, que se alimenta de plancton. Si perdemos el pseudocalanus, básicamente el amodites pierde parte de su comida y también los herrings, creo que son arenques, ¿no? Pierden parte de su comida también. Entonces hay estudios que estudian las redes tróficas, más bien que usan las redes tróficas como un marcador de la salud de ecosistemas. ¿Qué más? Me pareció curioso. Hay redes que muestran las estructuras sociales del narcotráfico. Básicamente muestra los cárteles, los distintos cárteles. Y esta sería una pregunta interesante. ¿Qué pinta tiene esta red? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de red parece ser? Esto puede ser. A preguntarles a ver si pusieron atención. ¿Qué les parece? A mí me parece que es... ¿Qué tipo de red parece? Como de mundo pequeño, ¿no? Héctor, ¿crees que es de mundo pequeño? Puede ser. Ay, no sé, yo creo que yo ya estoy muy echada a perder, pero hasta me recuerda a las redes neuronales. Uh-huh. También es un tema fascinante, ¿no? Cómo se van. Así es. A mí me parece, no lo he visto bien, tengo que ver las conexiones, pero parece más bien una red libre de escala. ¿No? Hay como muchos miembros pequeñitos y como algunos que son grandes concentradores de poder, ¿no? Incluso. Muy centralizada entre pocas personas, ¿no? Exactamente, porque hay como grandes hubs, ¿no? Que tienen un tamaño mayor y unos hubs pequeñitos, ¿no? Tal vez podría ser un poco intermedio. Tendríamos que ver, tomar los datos y sacar sus medidas para saber. De hecho, se los voy a mostrar. Encontré también, hay un artículo, a ver si lo encuentro. Aquí está, sí. Es de hecho es de jurídicas, que básicamente se opciona hacer algo parecido con lo que les mostré de los carteles de las drogas, pero en relación con la corrupción. Ya no me di tiempo de leerlo con detalle, pero básicamente hablan un par del tipo de redes y se ponen a ver qué se conecta con qué. Les puedo compartir el link y empezaron a encontrar una estructura a ver si lo podemos ver un poco más grande. Básicamente, también por eso, tampoco lo usé, porque dije, como que no alcanzo a ver bien. Es el tipo de red que encontraron, ¿no? Y esta red, digamos, aquí como que no alcanzamos a ver muy bien el tipo de forma que tiene, pero básicamente se pusieron a ver personas, compañías y empezaron a relacionarlas entre sí para encontrar la forma de la corrupción en México. Entonces, básicamente esto puede usarse también como también años hicieron aquí está interesante, ¿no?
porque están las redes de accionistas, administradores, notarios, comisarios, que no entiendo muy bien a qué se refieren, y personas involucradas, ¿no? Y básicamente a través de la representación legal, a partir de notarías, etcétera, pues empezaron a encontrar pues que estaban altamente relacionados, ¿no? Pues, les voy a compartir en el chat la cita. Dije, mira, andan haciendo cosas interesantes. Bien. Y también en Concepción hacer un análisis de cómo hicieron, vamos a ver qué más encontramos por acá. Porque dan los datos y también se pusieron a hacer cómo se ven, por ejemplo, por diferentes tipos de años, cómo se va moviendo también la red, cómo se va construyendo, ¿no? Entonces, así viéndolo por encima, no sé, esta red sí no alcanzo del todo a verle la forma, honestamente. Digamos, hasta 1997, sí la vemos, ¿no? Es como una red libre de escala. 2008, pues también. Pero luego empiezan como, no sé, empieza a ser un poco difícil de ver. 2014 también, ¿no? 2013. Y, pues bueno, estaba así descomposición temporal. También podemos ver que años hay más corrupción, ¿no? Hay más gente involucrada, como en el 2012. Pero en fin, este es un artículo bastante interesante sobre cómo usar. Ahora, la pregunta tal vez sería, y ya que tenemos esto, sería útil tal vez para desarmar estas redes, podemos encontrar quiénes son los actores claves, ¿no? Voy a regresar un poco a la diapositiva. Por ejemplo, en el caso de los carteles, podríamos detectar qué cartel tendría que ser, digamos, tendríamos que vigilar más de cerca para que se cayera toda la red, ¿no? Por ejemplo, este del centro, que no alcanzo a ver muy bien. ¿Cuál es? Si podemos desactivar el cartel del centro o vigilarlo, podemos encontrar todos los demás, ¿no? Porque es el más conectado. Bueno, perdón, estos son los dos grandes cárteles en México, que es el de la familia aquí en la Ciudad de México y el de Michoacán, según esto. Sí. Y alrededor hay 356 células, que le llamarían células. Así es. Lo digo porque esto lo dijo un politólogo, alguien que estudia todo esto, ¿no? Exacto. Dos grandes cárteles en México y 356 células de diferentes tamaños, ¿sí? Gracias. Así es. Lo amplío para... Así es correcto. Entonces podemos ver cómo están conectados. Lo que sí debe ser interesante es cómo habrán construido esta red. O sea, ¿a quién habrán mandado para descubrir sobre todo las pequeñas? Creo que las grandes son relativamente más fáciles de ver, pero las pequeñas deben haber sido muy difíciles de conseguir, ¿no? O sea, esta información pues se tardaron mucho tiempo en construirla. ¿Ok? ¿Qué más? Hablando de la parte científica, con todo lo del COVID, alguien se puso a ver cómo estaban relacionadas las diferentes asociaciones, porque evidentemente al estar muchos de nosotros encerrados se modificaron mucho pues cómo hacer la distribución. Empezamos a pedir muchas más cosas en línea y alguien se puso a estudiar cómo se relacionaban estos journals con diferentes temas en relación a cómo se modificó todas las cadenas de suministros. Y básicamente observaron 3 grupos que son la parte de salud, la parte de operaciones y, digamos, administración, y la parte de investigación y desarrollo. Y empezaron a descubrir pues, que también se hicieron como redes de colaboración, ¿no? Y eso es lo que muestran acá. Y pues bueno, espero que les haya dado algunas ideas para introducir en sus trabajos
de investigación. Les dejo aquí mi correo por si alguno tiene alguna pregunta o si les interesa alguno de estos tipos de temas. Jóvenes, ¿alguna pregunta a esta interesante plática de la doctora Memilla, quien además resulta ser una evidente cinéfila, una gustosa de las pantallas y tiene una retórica muy amplia con ejemplos muy diversos? No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacerle. Porque a mí sí se me ocurre preguntarte y después... Pregunta Adriana, en una de esas estás respondiéndole No a es que alguien muy más. interesante, pero esto, uno, ¿cómo puedes tú establecer tus propias redes? ¿No? ¿Hay algún mecanismo? Y dos, esto en las tesis, o sea, ¿qué aplicación como inmediata práctica les ves? O sea, porque más tenemos aquí en esta maestría, en este campo de conocimiento, una amplitud de temáticas notable, ¿no? O sea, digo, lo hemos revisado nada más en esta jornada, hubo quien habló de vías férreas, otro de inundaciones y vulnerabilidad, alguien más de parques urbanos, agricultura urbana, es decir, es muy amplio. ¿Cómo nos sirve así con ejemplos tácitos? Vamos a ver, cuando optamos por adoptar esta teoría de utilizar redes como parte de un proyecto, lo primero que tenemos que identificar es cuáles serían nuestros nodos, a qué vamos a determinar nodos. Por ejemplo, pueden ser personas que están en la toma de decisiones, ¿no? Funcionarios. Y luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué son las aristas? Que pueden ser, por ejemplo, cadenas de mando, cadenas de toma de decisión, pueden ser también redes si estamos hablando de actores en comunidades, las aristas sería la interrelación entre esos actores, ¿no? ¿Quién le habla a quién, básicamente? ¿Quién toma la decisión? O sea, existe tal vez alguna jerarquía, entonces tendríamos de que la arista sería dirigida. Otras tesis que también se me ocurren, bueno, otros temas, si estamos hablando, por ejemplo, la parte de inundación, se podría ver tanto del punto de vista de la construcción de infraestructura, o sea, la infraestructura que hay es suficiente, o cómo está haciendo la toma de decisiones al momento de decidir qué tipo de infraestructura se construye. O en la parte de las vías férreas, pues básicamente su nombre lo dice, ¿no? O sea, son vías, son redes de comunicación. En ese caso, pues tendríamos como nodos los diferentes ciudades que se conectan o las paradas y las redes sería pues la misma red. Y tal vez podríamos hacer algo que de hecho a mí me interesa hacer, pues se podría evaluar el grado de vulnerabilidad de ese sistema de transporte, por ejemplo, ¿no? Existen los grandes hubs, de hecho, en el sistema de transporte de la Ciudad de México existen los grandísimos hubs, ¿no? Que serían lo que ya sean las estaciones de metro donde existen los grandes transbordos o lo que se les llaman ahora los CETRAMS, ¿no? Los centros de transferencia modales, que también son los grandes hubs. Entonces, pues, podríamos ver si están bien localizados o si necesitamos poner algunos otros más para tener un sistema de transporte mucho más robusto, ¿no? Carlos Enrique, dinos. Muy bien, ahorita justamente lo que estaba mencionando, a mí me interesaría generar, bueno, esta condición de redes yo no lo había visto en la condición de informática, pero ya basándolo en esta condición directamente práctica, ¿dónde podría tener esta última información? Me gustaría a mí analizar si puede haber una coincidencia, una mapelización sobre las áreas más transitadas de movilidad, para así, desde mi tema de investigación, poder demostrar la condición de la movilidad en condición de concentración de población y así poder hacer un análisis socioeconómico más complejo de estas redes de intercambio y de conexión. Bueno, yo lo analizo desde la condición económica y eso podría ser un análisis de movimientos socioculturales y socioeconómicos bastante interesantes, pero no sé dónde encontrar esa información. Ahorita que lo mencioné. ¿Información te refieres, por ejemplo, a bibliografía? No, así como usted lo mencionaba, como lo que son bases de datos para poder yo hacer esta esquematización sobre cuáles son los lugares más transitados. Mira, existen los mapas, bueno, perdón, las encuestas, origen-destino.
esas te podrían servir para sacar la información de por dónde se mueven las personas. Pero la red la tendrías que construir tú mismo. Lo que podrías hacer es adaptar las redes que ya existen, o sea, las redes físicas que se conocen, que son justamente todas estas interconexiones de transporte. Creo que no la he revisado últimamente, pero tengo entendido que la CEMOVI hizo públicas todas las redes, porque digamos las redes normales que son las de el metro, el metrobús, los trolebuses, se conocen muy bien, ¿no? Se pueden mapear tranquilamente porque existe una infraestructura física asociada a ellas. Pero la que todos los que alguna vez tratamos de abordar un poco este tema, en algún trabajo me tocó hacerlo, las redes que no están tan claras son las redes de los micros y los autobuses, porque no tienen tan definido esta infraestructura física asociada. Pero afortunadamente creo que la CEMOVI ya tiene toda esa información abierta en línea y podrías usarla como base. Habría que hacer un trabajo tal vez de asociarlo de alguna manera, con algún arreglo de bases de datos, con la encuesta origen-destino y se podría mapear de alguna manera. Y creo que sería muy interesante aplicar justamente esta parte de usar redes y para lo que quieres hacer. Creo que podría ser muy, muy interesante. Espero haber resuelto tu problema, tus dudas. Sí, muchas gracias. Hermilo. Sí, mira, yo no empecé con el área como tú estás haciéndolo. Yo les decía a mis alumnos que habría que estudiar la teoría general de sistemas para empezar a entender todo esto. Y después ya ves que se amplió a la teoría general de sistemas sociales de Luhmann, Niklas Luhmann. ¿Qué opinas de esto? Creo que sí, existen diferentes teorías con respecto a cómo abordar las sociedades como un sistema. Hay muchísimos teóricos, ciertamente Luhmann es uno de ellos, aunque creo que de hecho muchas personas incluso existe una sociedad que se llama, una parte de hecho de la Asociación Sociológica Internacional, de la AISA, que hablan de la sociocibernética, que se dedican a abordar un poco las sociedades como sistema. Aunque de mi experiencia personal, creo que la visión que se puede adoptar tiene más que ver con lo que queremos observar. O sea, podemos observar tal vez, si nos interesa observar interacción entre individuos, tenemos que utilizar algunas, digamos, hipótesis específicas adaptadas a eso. Si estamos viendo más como indicadores globales, tipo generación de residuos, ocupación de territorio, no necesitamos más que plantear nuestras hipótesis y ahí afortunadamente podemos poner unas matemáticas más precisas. Pero básicamente siempre, incluso muchos teóricos de los sistemas lo dicen, es que no se nos tiene que olvidar que siempre estamos haciendo suposiciones. Estamos planteando hipótesis para tratar de descifrar lo que hace nuestro objeto de observación. Entonces, como todo, siempre vamos a tener algunas limitaciones dentro de nuestras hipótesis, ¿no? O sea, no vamos a tener, no somos el demonio de Laplace que lo sabe todo, sino que siempre vamos a tener algún error en nuestra observación o en nuestras hipótesis y eso está bien. Pero si sirve para lo que lo necesitamos, con eso es suficiente. Bien, oye, mi chico, qué gusto volver a verte, teníamos Sí, de no verte, pero lo que dijiste del libro de Obedeciendo a la Autoridad de Milgram, me recordó el otro, el de Henry David Thoreau, de Civil Disobedience, o sea, desobediencia civil, como que son los antagonismos. Así Entonces, es. para poder leer sería bueno leer también el otro, el de Henry David Thoreau. Aunque David Henry Thoreau es más bien un poeta, ¿no? Y Milgram era un psicólogo social, entonces, y también hay que leerlo desde diferentes épocas, porque si no me equivoco, Henry Thoreau era como de principios, sí, y Milgram es de los 60s. Entonces también hay que leerlo pues dentro de su contexto, ¿no? No es lo mismo vivir antes de guerras a la posguerra. Es más, ya están en plena Guerra Fría y tienen sus propias limitaciones de su época, aunque
De hecho, creo que si Milgram propusiera hacer lo que hizo en su momento, no lo dejarían, ¿no? Dirían, ustedes son un poco ético y probablemente lo correrían de todos lados. Pero sus aportes siguen siendo valiosos, ¿no? Sobre todo la parte de la cohesión social y de saber que, pues, los humanos somos un poco extraños bajo ciertas circunstancias. No, lo que me llamó la atención fueron los dos nombres, ¿no? Sí. Uno es Disobedience y el otro es Obedience of Authority. Authority, sí. Sobre todo se pone a hablar, ¿qué somos capaces de hacer los humanos bajo el pretexto de que le entregamos nuestra voluntad a una autoridad, ¿no? Seguía Claro. órdenes, no sé, sí, pero. Sí. Es motivo de una plática interesante. Ok. Gracias, mi chico, y gusto en verte. Gracias. Y gracias a todos por estar acá. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta a la doctora Michiko? Pues a mí me has dejado sorprendida, Michiko, por tu versatilidad. No se te escapa una pregunta por más que tratemos de darte, ¿no? De volverte compleja. La retórica de la pregunta, siempre tienes la respuesta correcta. Nos dejas gratamente sorprendidos y yo creo que esta es pues un momento de reflexión para que todos pensemos la utilidad de las redes y de cómo integrarlas a las investigaciones, porque indudablemente que en el campo del urbanismo son de gran utilidad. Así que, mi chico, muchísimas gracias por tu participación y desde luego más tarde te hacemos llegar tu constancia. Estoy esperando que me las regresen firmadas por parte de la coordinación. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues aquí una muestra más de cómo economía, política y ambiente tiene una gran riqueza por parte de su profesorado y que sí hablamos de temas muy importantes desde la perspectiva del social y del humanismo, pero también tenemos profesores que hablan de tecnología y que pueden aportar recursos invaluables porque la doctora Michiko, además de que su especialidad es la sostenibilidad, pues tiene una serie de recursos tecnológicos notables. Así que orgullosamente economía, política y ambiente, y orgullosamente además mujer, ahora que estamos defendiendo, que se han dado a la labor incansable varias de las alumnas de defender el feminismo. Y muchísimas gracias a todos por su participación y mañana nos vemos con un tema muy interesante que tiene que ver con la economía política y la sustentabilidad. Muchas gracias a todos, buenas noches, gracias por el apoyo logístico, Héctor. Gracias Hermilo por tu entusiasmo, gracias a todos jóvenes, buena tarde. Bueno, Luego, gracias buenas noches a todos.